En la tradición de la demonología, Balak es un demonio que aparece en textos antiguos, como el Lesser Key of Solomon, la clave menor de Salomón, un grimorio de magia que data del siglo XVII y que detalla a varios demonios y cómo invocarlos. Según esta obra, Balak es un gran presidente del infierno y tiene bajo su control un número significativo de legiones demoníacas, 38 legiones. En este grimorio, Balak se describe como un ser con el poder de cambiar de forma, a veces representado como un niño con alas de ángel o como una serpiente, y su función sería la de liderar y manipular a las entidades demoníacas que se encuentran a su mando. Este tipo de obra se basa en creencias medievales sobre el ocultismo y la magia, y no tiene una base en textos religiosos canónicos como la Biblia. Es importante señalar que las representaciones de los demonios en estos textos reflejan la obsesión medieval por clasificar y entender el mal en términos de poder, control y caos. La representación de Balak en la cultura popular. La figura de Balak ha sido popularizada en gran medida por el cine, especialmente por la franquicia de El Conjuro, dirigida por James Wan. En la película El Conjuro 2, Balak es la principal entidad demoníaca que atormenta a la familia Heisen en el famoso caso de Enfield. A partir de allí, Balak fue adoptada como la figura central de La Monja, una película derivada centrada en este demonio. En estas películas, Balak se presenta como una entidad aterradora, una monja poseída por un demonio maligno que tiene como objetivo propagar el sufrimiento y la corrupción del alma humana. La representación de Balak en el cine se aleja considerablemente de los relatos históricos y demonológicos, adoptando una forma más visualmente impactante, la de una monja demoníaca, lo que genera un contraste entre la figura religiosa tradicional y la maldad personificada. La percepción en las religiones del mundo. Cristianismo y catolicismo. Dentro del cristianismo, la figura de Balak como tal no aparece en las escrituras bíblicas. El cristianismo tradicional enseña sobre la existencia de demonios y la lucha entre las fuerzas del bien y el mal, pero no hace referencia a Balak por su nombre. Sin embargo, la demonología cristiana clasifica a los demonios de acuerdo con sus características y su influencia en la vida humana. Según los teólogos cristianos, los demonios buscan apartar a las personas de la gracia de Dios y corromper sus almas. El catolicismo, que tiene una rica tradición de exorcismos y luchas contra los espíritus malignos, también ha sido una fuente importante para las representaciones populares de demonios como Balak. Los católicos creen en la existencia del mal en el mundo, personificado en el diablo y sus demonios, los cuales son considerados ángeles caídos que han sido expulsados del cielo. En este contexto, Balak sería simplemente uno de esos demonios que buscan corromper y destruir la vida espiritual de los seres humanos, utilizando su poder y astucia para engañar y atormentar. En el Lesser Key of Solomon y otros grimorios de la tradición ocultista, Balak es descrito como un demonio poderoso que puede engañar a los humanos, poseerlos o inducirles a actos de desesperación. En el contexto del cristianismo, esta función encajaría con el papel tradicional de los demonios, que no solo buscan causar daño físico, sino también llevar a las personas hacia la perdición espiritual. Islam. En el Islam, el mal se asocia principalmente con Iblis, quien se niega a postrarse ante Adán y es desterrado del paraíso. Los demonios en el Islam, llamados Ayatin, singular Saitán, son seres creados de fuego que se rebelaron contra la voluntad de Dios. Al igual que en el cristianismo, los Ayatin son vistos como seres que tratan de desviar a los creyentes de su fe y de la adoración a Dios. En cuanto a Balak, no hay ninguna mención directa en el Corán o en los textos islámicos tradicionales. Sin embargo, el concepto de demonios que manipulan y destruyen la vida humana en busca de su caída es similar en ambas religiones. En este sentido, aunque Balak no es específicamente reconocido en el Islam, su representación como un demonio maligno encajaría dentro de la visión islámica del mal como una fuerza en constante lucha contra los fieles. Otras religiones y tradiciones. En muchas otras religiones y tradiciones espirituales, como el judaísmo, el hinduismo o las religiones indígenas, el concepto de fuerzas malignas o espíritus oscuros existe, pero las figuras específicas, como Balak, no están presentes. En el judaísmo, por ejemplo, el mal es personificado principalmente por figuras como Satanás, que actúa como un acusador ante Dios, en lugar de un ser independiente que busca corromper a la humanidad.
En algunas tradiciones de la magia y el ocultismo, Balak puede ser considerado un demonio menor o un ser de poder que se invoca con fines específicos, como el conocimiento o el poder. En estas tradiciones, los demonios son vistos a veces como fuerzas neutrales que pueden ser controladas por los practicantes de magia, pero siempre con un riesgo inherente debido a la naturaleza peligrosa de estas entidades. El mal y el propósito de Balak. En términos generales, Balak representa el mal y el caos en el mundo. En el contexto de la demonología y las películas que lo han popularizado, se le presenta como un agente del mal, cuya única misión es sembrar el terror, la corrupción y la perdición. En muchas culturas, los demonios como Balak son vistos como manifestaciones de los temores humanos más profundos, el miedo al sufrimiento, la muerte, la corrupción del alma y el dominio de fuerzas que están más allá de la comprensión humana. El mal que Balak representa puede ser interpretado de diversas formas en las religiones del mundo. Para algunas personas, su figura es un recordatorio de la lucha constante entre las fuerzas del bien y el mal. Para otros, es un símbolo de las tentaciones y las pruebas espirituales a las que todos los seres humanos están sujetos. En este sentido, su existencia dentro de las tradiciones ocultas y su popularidad en la cultura moderna refleja el temor humano a perder el control, a sucumbir ante el mal y a perder su conexión con lo divino. Balak, aunque no es una figura prominente en las religiones principales del mundo, representa en las tradiciones ocultistas y la cultura popular un símbolo del mal y de la lucha espiritual. Su historia, desde las páginas del Lesser Key of Solomon hasta su representación en el cine, lo ha convertido en un ícono del terror, pero también es una manifestación de los miedos universales que atraviesan todas las culturas, el temor a lo desconocido, a la corrupción del alma y a las fuerzas del mal que parecen incontrolables. Sin importar su origen, Balak es un recordatorio de que el mal, en cualquiera de sus formas, sigue siendo una preocupación central en las creencias religiosas y espirituales del mundo. Balak, conocido como un demonio del mal, es una figura fascinante que ha generado gran interés tanto en las tradiciones ocultistas como en la cultura popular, especialmente a través del cine de terror. A pesar de su prominente presencia en el ámbito del terror moderno, su existencia en las religiones y escrituras religiosas del mundo es mucho más compleja y menos explícita. A lo largo de la historia, Balak ha sido descrito en diversos textos de demonología medieval, pero su vinculación con las religiones y las escrituras canónicas es indirecta y, en muchos casos, ambigua. En este contexto, exploraremos a Balak desde la perspectiva de diversas religiones del mundo, su relación con el bien y el mal según las escrituras y las tradiciones religiosas, y cómo este demonio encarna los temores y las luchas espirituales de la humanidad. Origen de Balak en la demonología medieval. En primer lugar, para entender la figura de Balak es crucial referirse a su origen dentro de la demonología medieval, especialmente en textos como el Lesser Key of Solomon, la clave menor de Salomón, un grimorio que se atribuye a Salomón, el rey sabio, y que contiene invocaciones y descripciones de demonios. En este grimorio, Balak es presentado como un demonio de alto rango, conocido como presidente del infierno y encargado de comandar un número significativo de legiones demoníacas. Su poder se describe como formidable, y tiene la capacidad de aparecer de diversas formas, como un niño con alas de ángel o una serpiente, y es capaz de engañar y aterrorizar a los humanos. En la demonología, los demonios como Balak son figuras que representan las fuerzas del mal que buscan corromper a la humanidad, apartándola del camino de la virtud y la rectitud. Sin embargo, a pesar de su presencia en estos textos ocultistas, es importante destacar que Balak no es una figura reconocida en las escrituras religiosas canónicas, como la Biblia o el Corán. La demonología que lo describe se basa más en tradiciones esotéricas y no en enseñanzas religiosas ampliamente aceptadas. Balak y el cristianismo, el bien contra el mal. En la Biblia y el cristianismo tradicional. En el cristianismo, el concepto del mal se representa a través de Satanás, el ángel caído que se rebela contra Dios, así como los demonios que lo siguen. Aunque Balak no aparece directamente en la Biblia, el cristianismo ha creado una visión integral del mal, personificado principalmente por Satanás y sus demonios. Según la doctrina cristiana, estos seres caídos actúan en el mundo para apartar a los seres humanos de Dios y llevarlos hacia la perdición espiritual. Balak,
como figura de la demonología medieval, encajaría dentro de esta visión cristiana del mal. A través de sus múltiples formas y su capacidad para engañar y manipular, Balak representa una manifestación del mal que se infiltra en la vida humana, incitando a la desesperación, el pecado y la separación de la gracia divina. Los demonios como Balak son considerados como agentes del mal que intentan desviar las almas hacia el sufrimiento y la condena. En las enseñanzas del cristianismo, la lucha contra el mal se entiende como una guerra espiritual, donde el bien, representado por Dios, los ángeles y los santos, combate contra las fuerzas del mal encarnadas en Satanás y sus demonios. En este contexto, Balak podría ser visto como uno de los muchos demonios que sirven a Satanás en su misión de corromper y destruir a la humanidad. Los exorcismos y la lucha espiritual. El catolicismo, en particular, tiene una rica tradición de exorcismos, rituales destinados a expulsar a los demonios que habitan o poseen a las personas. En este marco, Balak podría ser considerado como un demonio que representa una amenaza espiritual significativa, una figura que se busca expulsar para restaurar la paz y la pureza de la persona o el entorno afectado. La historia de Balak en el cine, como se presenta en El Conjuro 2 y La Monja, refleja esta lucha constante entre el bien y el mal que está en el corazón de la tradición católica. Balak en el Islam, el bien y el mal en el Corán. En el Islam, el concepto del mal es personificado principalmente por Iblis, quien se niega a postrarse ante Adán y es expulsado del paraíso. Iblis, a diferencia de Satanás en el cristianismo, es considerado un ser creado de fuego, mientras que los ángeles fueron creados de luz. Los demonios, conocidos como Sayatin, singular Saitán, son seguidores de Iblis, y su objetivo es tentar a los seres humanos para que se aparten del camino recto de Dios. Aunque Balak no se menciona explícitamente en el Corán o en los textos islámicos canónicos, su naturaleza como demonio encajaría dentro de la visión islámica del mal. Los Sayatin actúan como fuerzas que desvían a los seres humanos de la adoración a Dios, instándolos a pecar y a desviarse del camino de la justicia y la verdad. Como tal, Balak, aunque no es reconocido en el Islam, sería visto como un representante de las fuerzas oscuras que intentan alejar a las personas de su fe y llevarlas a la perdición. En el Islam, la lucha entre el bien y el mal es también central, y se manifiesta no solo en la figura de Iblis, sino en la constante tentación que los humanos enfrentan. En este sentido, demonios como Balak, aunque no mencionados directamente, son interpretados como manifestaciones del mal que buscan desestabilizar la fe y la moral de los creyentes. Balak en el judaísmo, la larga batalla entre el bien y el mal. En el judaísmo, la noción del mal no es tan personificada como en el cristianismo o el islam. Sin embargo, la figura de Satanás existe como el acusador en el Tanaj, Biblia hebrea. Satanás no es considerado un demonio rebelde que se opone directamente a Dios, sino un agente que tiene la función de probar la fe de los humanos. En los textos judíos, los demonios no tienen el mismo papel central como en las tradiciones cristianas o islámicas, pero aún así, la lucha contra el mal y la tentación es una parte importante de la moral judía. Aunque Balak no aparece en la tradición judía, su presencia en la demonología medieval refleja la percepción del mal como una fuerza poderosa que busca corromper a las personas. En este contexto, Balak puede ser visto como una manifestación de las tentaciones y pruebas que el ser humano debe enfrentar para mantenerse firme en su fe y rectitud. Balak y la representación del mal en el mundo contemporáneo. En la cultura contemporánea, especialmente a través del cine y la literatura, Balak ha sido personificado como el epítome del mal demoníaco. Películas como El Conjuro 2 y La Monja lo presentan como una fuerza malévola que se manifiesta en forma de una figura aterradora, una monja demoníaca que busca corromper y destruir las almas humanas. Esta representación ha contribuido a su popularidad como una figura central en las historias de terror. El mal, como se muestra a través de Balak, no solo está vinculado a la destrucción física, sino también a la corrupción espiritual. El terror que genera su figura es más profundo que el miedo físico, es el miedo a la pérdida del alma, a la caída en el pecado y la desesperación, algo que resuena en muchas religiones del mundo. Balak, aunque no es una figura prominente en las escrituras religiosas principales, sirve como un símbolo del mal en las tradiciones esotéricas y de la demonología medieval.
Representa el caos, la tentación y la corrupción, y su presencia en la cultura popular refleja el temor humano hacia las fuerzas del mal que acechan en la oscuridad. Balak, una figura central en la demonología medieval y popularizada en la cultura contemporánea a través de películas de terror como El Conjuro 22016 y La Monja 2018, es considerado uno de los demonios más poderosos y temibles en la literatura esotérica. Sin embargo, a pesar de su prominencia en estos relatos, su aparición y significado en la tradición cristiana es mucho más complejo. En este análisis, exploraremos la figura de Balak según las Escrituras y la doctrina cristiana, cómo se asocia con la lucha espiritual entre el bien y el mal, y cómo se interpreta dentro de la tradición cristiana como una manifestación de las fuerzas demoníacas. La demonología cristiana, el bien y el mal en la larga batalla espiritual. En el cristianismo, el bien y el mal no son solo conceptos abstractos, sino realidades que se manifiestan en una lucha constante por el alma humana. El cristianismo enseña que la humanidad está atrapada en una batalla espiritual entre las fuerzas del bien, representadas por Dios y sus ángeles, y las fuerzas del mal, lideradas por Satanás, el diablo y sus demonios. Esta lucha es fundamental para comprender la visión cristiana del mundo y del destino de la humanidad, donde cada ser humano debe elegir entre seguir el camino de la luz o sucumbir a las tentaciones de la oscuridad. En este contexto, los demonios, como Balak, son vistos como instrumentos del mal utilizados por Satanás para desviar a las personas del camino de la salvación. Sin embargo, aunque la figura de Balak es más prominente en la demonología medieval y los grimorios ocultistas, su presencia en la tradición cristiana como tal no es explícita en las escrituras canónicas, como la Biblia. A pesar de esto, podemos entender la representación de Balak en el cristianismo a través de la simbología demoníaca y su papel como un agente del mal, especialmente a través de las enseñanzas sobre los exorcismos, la posesión demoníaca y la lucha espiritual. La ausencia directa de Balak en las escrituras cristianas. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla sobre la existencia de demonios, pero no menciona explícitamente a Balak. Los demonios en las escrituras cristianas son descritos como ángeles caídos, que en su rebelión contra Dios se convirtieron en espíritus malignos que buscan corromper y destruir la humanidad. Satanás, el líder de estos demonios, es mencionado repetidamente en la Biblia, y su papel como el tentador y acusador es central en la lucha entre el bien y el mal. En el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios y las cartas apostólicas, se hace referencia a la posesión demoníaca y los exorcismos realizados por Jesús y sus discípulos. Los demonios son vistos como seres que causan sufrimiento, locura y alejamiento de Dios. En este sentido, se puede argumentar que Balak, aunque no mencionado por nombre, representa a este tipo de demonios que buscan corromper a las almas humanas y alejarlas de la gracia divina. El Apocalipsis también describe la batalla final entre las fuerzas del bien y las del mal, donde Satanás y sus seguidores, incluidos los demonios, serán derrotados y condenados. Esta visión apocalíptica refleja la lucha cósmica que también podría incluir demonios como Balak, quienes operan en el mundo para socavar la obra de Dios y destruir la vida espiritual de los seres humanos. Balak en la demonología cristiana, un representante del mal. Aunque no aparece por su nombre en la Biblia, Balak es un demonio prominente en los textos de demonología medieval, como el Eser Key of Solomon, un grimorio del siglo XVII que detalla una jerarquía demoníaca. En este grimorio, Balak es descrito como un presidente del infierno con poder sobre 38 legiones de demonios. Se dice que tiene la capacidad de cambiar de forma, adoptando la figura de un niño con alas de ángel o una serpiente, y es capaz de engañar a los humanos. Esta descripción resalta una de las características más comunes en la demonología cristiana, la capacidad de los demonios de manipular y corromper a las personas, distorsionando la realidad y engañando a las almas humanas. El papel de Balak como presidente de un número significativo de legiones demoníacas es indicativo de su alto rango dentro del reino demoníaco. Los demonios en la tradición cristiana son generalmente clasificados en jerarquías, con Satanás como el líder supremo y otros demonios que sirven a sus órdenes. La autoridad de Balak sobre tantos demonios sugiere que es una figura formidable dentro de la lucha espiritual entre el bien y el mal. A través de su poder, Balak puede influir en las personas, inducirles a pecar y hacer que se aparten del camino de Dios. Balak en el contexto de los exorcismos cristianos. El concepto de los exorcismos es una parte esencial de la tradición cristiana cuando se trata de la lucha contra los demonios. En el catolicismo, el rito del exorcismo es una práctica oficial destinada a expulsar a los demonios que poseen o atacan a las personas.
Los exorcismos se basan en la creencia de que el mal puede manifestarse físicamente a través de la posesión demoníaca, y que la Iglesia tiene poder divino para liberarse de esta influencia. Balak, aunque no es mencionado directamente en los rituales de exorcismo, podría ser interpretado dentro de este marco como un demonio que representa una amenaza espiritual significativa. En las películas de Conjuro 2 y La Monja, Balak es una entidad demoníaca que se manifiesta de forma física y aterradora, persiguiendo a las víctimas con el propósito de corromper sus almas y alejarlas de la fe. Esta representación cinematográfica toma elementos de la demonología medieval y los vincula con las experiencias de posesión y exorcismo que son comunes en la tradición católica. El exorcismo en la tradición cristiana no es solo un ritual de expulsión física, sino también un acto espiritual que simboliza la lucha constante entre las fuerzas del bien y el mal. El sacerdote que realiza el exorcismo actúa como un intermediario entre Dios y la víctima, invocando el poder divino para derrotar a los demonios y restaurar la paz y la gracia. En este sentido, Balak, como demonio, se enfrenta a esta autoridad divina y busca arrebatar a las almas humanas. Balak como símbolo del mal en la tradición cristiana. En la tradición cristiana, el mal no es solo un concepto abstracto, sino que se personifica a través de figuras como Satanás y los demonios. Estos seres malignos tienen el propósito de desviar a las personas del camino de la salvación, sembrando caos y sufrimiento en el mundo. Balak, con su capacidad para engañar y poseer, simboliza este mal que trabaja en las sombras, manipulando las emociones y las decisiones humanas para alejarlas de Dios. El mal en el cristianismo no es solo una cuestión de sufrimiento físico, sino una lucha espiritual. Los demonios, incluidos los representados por figuras como Balak, actúan como tentadores, tratando de seducir a las personas hacia el pecado y la rebelión contra Dios. A través de sus engaños y manipulaciones, los demonios buscan corromper las almas humanas, alejándolas de la verdad divina. El bien y el mal, la larga batalla espiritual. La lucha entre el bien y el mal, representada en la tradición cristiana por los ángeles y los demonios, es un tema central en la teología cristiana. Los demonios, como Balak, representan todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Balak, un demonio frecuentemente mencionado en los grimorios de demonología y ocultismo, es una figura misteriosa y fascinante, con un profundo simbolismo en cuanto a la lucha cósmica entre el bien y el mal. Su origen y presencia no se hallan en las escrituras religiosas tradicionales, como la Biblia o el Corán, sino más bien en los textos esotéricos y ocultistas de la Edad Media y la época moderna. A través de estos textos, Balak es presentado como un demonio de alto rango con una gran influencia, cuyas capacidades para manipular y corromper a la humanidad lo convierten en un símbolo primordial de las fuerzas del mal. Sin embargo, su figura también ha sido utilizada de manera simbólica para entender la lucha espiritual y el equilibrio de las fuerzas cósmicas en la tradición del ocultismo. Esta reseña explorará el lugar de Balak en la demonología, el ocultismo y la mitología, cómo representa el mal y el bien dentro de estos sistemas, y cómo se ha convertido en una figura emblemática de la lucha cósmica entre las fuerzas oscuras y la luz. Balak en la demonología, orígenes y rol en la jerarquía demoníaca. El nombre, Balak, aparece principalmente en el Lesser Key of Solomon, la clave menor de Salomón, un grimorio medieval de gran influencia dentro del ocultismo y la magia ritual. Este texto, escrito en el siglo XVII, es uno de los principales grimorios utilizados por magos y ocultistas para invocar y controlar a los demonios. En él, Balak es descrito como un presidente del infierno, lo que sugiere que ocupa una posición de alto rango dentro de la jerarquía demoníaca. Según las descripciones, Balak gobierna 38 legiones de demonios, lo que refleja su poder y autoridad en el mundo demoníaco. En la demonología medieval, Balak es conocido por su habilidad para tomar diversas formas físicas. Según los textos, puede aparecer como un niño con alas de ángel, o como una serpiente, dos representaciones que están cargadas de simbolismo. Estas transformaciones representan la capacidad del demonio para manipular la percepción humana, engatusando y confundiendo a aquellos que buscan enfrentarse a él. La imagen de un niño con alas de ángel es particularmente poderosa, ya que subraya el uso del engaño, un demonio que puede aparentar ser un ser celestial, pero que en realidad está al servicio de las fuerzas oscuras. El poder de la manipulación y el engaño. El engaño y la manipulación son características centrales de Balak en la mitología demoníaca.
Este demonio no solo posee el poder de corromper las mentes y corazones humanos, sino que su poder se centra en la distorsión de la realidad. En muchas tradiciones ocultistas, los demonios como Balak son vistos como entidades capaces de crear confusión, mentiras y tentaciones que desvían a las personas del camino del bien. Como tal, Balak es un agente que no solo busca destruir físicamente, sino también espiritualmente, buscando despojar a los individuos de su fe, moralidad y conciencia ética. Este rol de Balak lo vincula a los temas de la tentación y la corrupción, que son esenciales dentro de la mitología occidental y el ocultismo. La lucha contra el mal, personificada en demonios como Balak, se ve como una batalla espiritual, en la que la mente humana es uno de los principales campos de batalla. En la visión ocultista, el control de la mente y el espíritu humano es el objetivo final de los demonios y otras fuerzas oscuras, y Balak es una figura clave en esta guerra cósmica. Balak en el ocultismo, la lucha cósmica y el principio del mal. El ocultismo y las prácticas esotéricas han tenido una profunda influencia en la construcción de la figura de Balak. En el contexto del ocultismo, los demonios no son solo entidades malignas, sino que son fuerzas cósmicas que representan desequilibrios en el universo, ya sea a nivel físico, psicológico o espiritual. Según las enseñanzas ocultistas, todo ser humano es susceptible a las influencias de estos seres, y la clave para resistirlos reside en el desarrollo de la espiritualidad, el conocimiento oculto y el entendimiento de las leyes cósmicas. En este sentido, Balak es mucho más que un demonio destructivo. Representa un principio de caos y desorden cósmico. Su presencia en los rituales de magia y ocultismo se entiende como la manifestación de fuerzas caóticas que buscan desestabilizar el equilibrio de la humanidad. Al igual que otros demonios, Balak es considerado una entidad que refleja las fuerzas primitivas y destructivas de la naturaleza, desafiando la creación ordenada y la estructura divina que se busca en las tradiciones religiosas. El bien y el mal en el ocultismo, el equilibrio cósmico. Es importante destacar que, en algunas ramas del ocultismo, el concepto de bien y mal no es necesariamente absoluto. A diferencia de las religiones monoteístas, donde el bien y el mal son definidos de manera clara y directa, en el ocultismo estos términos a menudo se perciben como fuerzas en equilibrio dentro de un todo cósmico. Los ocultistas creen que las fuerzas del mal, representadas por entidades como Balak, son necesarias para el equilibrio del universo, ya que actúan como contraposición a las fuerzas del bien. Según este principio, las fuerzas del mal no son eliminadas completamente, sino que se integran en el tejido del cosmos como una manera de proporcionar libertad de elección a los seres humanos. Este dilema ético se hace patente en la lucha interna de la humanidad, la elección entre la luz y la oscuridad, entre la razón y la pasión, entre la moralidad y el pecado. En este sentido, los demonios como Balak no solo representan la tentación y el pecado, sino también la libertad individual de hacer elecciones morales, por lo que su existencia forma parte del proceso de aprendizaje espiritual. Balak en la cultura popular, un símbolo del mal y la tentación. La figura de Balak ha sido adoptada en la cultura popular, particularmente a través de películas de terror como El Conjuro 22016 y La Monja 2018, donde es retratado como un demonio de temible poder y presencia. A través de su representación cinematográfica, Balak se presenta como la encarnación del mal absoluto, capaz de poseer a las personas y destruir sus almas. Esta interpretación refleja una visión más tradicional del demonio como el agente del caos, la perversión y la destrucción, un ser que no solo busca corromper el cuerpo físico, sino también el alma, alejándola de cualquier rastro de salvación o pureza. En estos relatos, Balak se manifiesta como un demonio que juega con los miedos más profundos de los seres humanos, el miedo a la posesión, el sufrimiento eterno, la destrucción del alma. Sin embargo, en términos de ocultismo, este tipo de representaciones también puede entenderse como una alegoría del poder del mal sobre las mentes y las emociones humanas. Los rituales de exorcismo y las luchas espirituales que se muestran en estas películas representan las batallas internas que los individuos enfrentan cuando se encuentran bajo la influencia de fuerzas oscuras, como las representadas por Balak. El simbolismo de Balak, el bien, el mal y el camino de la iluminación. En el ocultismo y la mitología, las figuras demoníacas como Balak no solo representan el mal,
sino también aspectos de la experiencia humana que necesitan ser comprendidos y trascendidos. La lucha contra Balak, ya sea en un ritual de exorcismo o en un proceso interno de autoconocimiento, refleja la necesidad de los seres humanos de confrontar sus propios demonios internos, sus miedos, deseos y tentaciones. La figura de Balak, uno de los demonios más temidos en la demonología y la cultura popular, ha sido adoptada y representada en diferentes formas en varias tradiciones religiosas y espirituales. Si bien no se menciona de manera explícita en las escrituras canónicas, como la Biblia o el Corán, su figura se asocia con las fuerzas del mal, la tentación y la corrupción en la demonología medieval y el ocultismo. En la narrativa cultural contemporánea, Balak ha ganado relevancia en películas de terror y literatura esotérica, especialmente en el contexto de la lucha cósmica entre el bien y el mal. En este análisis extenso, exploraremos las diversas perspectivas religiosas y espirituales sobre la figura de Balak, como representación del mal, y cómo se conceptualiza la batalla contra él desde las tradiciones judeocristiana, islámica y esotérica. Además, abordaremos la importancia de esta lucha en el contexto del bien y el mal en el mundo, según las creencias religiosas y espirituales, y cómo esta batalla refleja la lucha interna de la humanidad. Balak y la tradición judeocristiana, la lucha espiritual y la exorcización del mal. El mal en la cosmovisión judeocristiana. En el cristianismo, la batalla entre el bien y el mal es una de las narrativas fundamentales. Desde el Antiguo Testamento, la historia de la caída de Satanás y la rebelión de los ángeles caídos establece las bases de la lucha cósmica. El cristianismo enseña que el mal es personificado principalmente por Satanás, quien, con su ejército de demonios, busca corromper y alejar a los seres humanos de Dios. Esta guerra espiritual se manifiesta de manera visible en las posesiones demoníacas, las cuales, según la tradición cristiana, son expulsadas a través de rituales de exorcismo. Aunque Balak no aparece directamente en la Biblia, su figura puede entenderse como parte de esta narrativa más amplia de los demonios. En la demonología medieval, que influye fuertemente en las creencias del cristianismo occidental, Balak es descrito como un demonio de alto rango que gobierna 38 legiones de demonios y tiene la capacidad de cambiar de forma. A pesar de su poder y autoridad, en la tradición cristiana, el mal, representado por seres como Balak, es siempre derrotado por la gracia divina. La batalla espiritual, el exorcismo como acto de fe. La lucha contra demonios como Balak en la tradición cristiana se conceptualiza a través de los ritos de exorcismo, que son vistas como la intervención directa de Dios y de sus representantes, los sacerdotes, para restaurar el orden divino. Los exorcismos, que son realizados por clérigos autorizados por la Iglesia, son entendidos como batallas espirituales que siguen una estructura ritualizada. En estos actos, el sacerdote invoca el nombre de Dios, utiliza oraciones y símbolos sagrados, y establece un enfrentamiento directo con las fuerzas demoníacas que buscan corromper y poseer. El exorcismo, en este sentido, simboliza la victoria final del bien sobre el mal. Aunque los demonios como Balak pueden ser poderosos, la tradición cristiana enseña que el poder de Dios es infinito y, a través de la fe y la gracia divina, los demonios serán derrotados. En la teología cristiana, esta lucha no solo se lleva a cabo en el plano físico, sino también en un nivel espiritual, donde la salvación de las almas es el objetivo final. La posesión demoníaca, por lo tanto, no es solo un mal físico, sino una corrupción del alma, y la liberación de este mal es vista como una restauración de la santidad. El papel de los ángeles en la batalla espiritual. En esta lucha espiritual, los ángeles juegan un papel importante. Según la teología cristiana, los ángeles son enviados por Dios para proteger a los fieles de las fuerzas del mal. En este contexto, los ángeles son vistos como guerreros espirituales que combaten las influencias demoníacas, incluida la figura de Balak. La Sagrada Escritura menciona la batalla celestial entre los ángeles leales a Dios y los ángeles caídos, bajo el liderazgo de Satanás. Este enfrentamiento cósmico refleja la lucha en la que la humanidad también está involucrada, al tener que escoger entre la luz de la divinidad y las tinieblas del pecado y el mal. Perspectiva islámica, la lucha contra el mal y los seres oscuros. El mal en el Islam, Iblis y los demonios.
En la tradición islámica, la lucha contra el mal es igualmente central, y el mal es personificado principalmente en Iblis, el Satanás islámico. Según el Corán, Iblis era un ser creado por Dios, pero se rebeló cuando se le ordenó postrarse ante Adán, lo que lo llevó a caer en desgracia y a ser expulsado del paraíso. Iblis, similar a Satanás en la tradición judeocristiana, se convierte en el líder de las fuerzas oscuras, incluyendo a los demonios, Sayatin, quienes buscan tentar a los seres humanos y alejarlos del camino recto. Aunque Balak no aparece en el Corán ni en los textos islámicos tradicionales, la lucha contra las fuerzas oscuras y demoníacas es un tema que se aborda a través de los relatos de Iblis y los Sayatin. En el Islam, el mal es visto como una prueba, y la lucha contra el mal es también una forma de purificación espiritual. El Corán enseña que los creyentes deben refugiarse en Dios y en sus palabras sagradas para resistir las tentaciones y las influencias malignas de los demonios. La protección contra los demonios, el rezo y el sagrado Corán. En la tradición islámica, la batalla espiritual contra las fuerzas demoníacas, que se podrían simbolizar en la figura de Balak, se libra a través de la fe, la oración y la recitación del Corán. Los musulmanes creen que el Corán tiene poder divino y que recitar ciertos versículos del Corán puede proteger a los creyentes de los ataques demoníacos y las malas influencias. Uno de los versículos más importantes para protegerse del mal es el Ayat al-Kursi 2:255, que se recita para pedir la protección divina contra los demonios. La oración y la devoción constante a Dios son vistas como los medios más efectivos para resistir las tentaciones del mal. La lucha contra el mal en el Islam, similar a otras religiones, se percibe como una lucha constante que culmina en la soberanía de Dios sobre todas las cosas. El ocultismo y las tradiciones esotéricas, la batalla interna contra el mal. En las tradiciones esotéricas y ocultistas, la batalla contra entidades como Balak no se limita únicamente a una lucha externa, sino que se percibe como una lucha interna del ser humano. En este contexto, los demonios como Balak son entendidos no solo como fuerzas externas que buscan corromper, sino como manifestaciones de las sombras internas de cada individuo. La lucha espiritual es vista como un proceso de autodescubrimiento y purificación, en la que el individuo debe confrontar sus propios miedos, deseos y vicios internos. En muchas tradiciones ocultistas, como el gnosticismo o las escuelas de magia como la de Hermes Trismegisto, se enseña que la batalla contra el mal se libra dentro de la psique humana. Los demonios como Balak representan los deseos corruptos, las tentaciones materiales y las pasiones destructivas que alejan a los seres humanos de su verdadero ser espiritual. La victoria contra estos demonios no pasa solo por rituales o invocaciones, sino por el trabajo interno de cada individuo, el cual busca iluminar su conciencia y liberar su alma de las cadenas del mal. En esta visión esotérica, la batalla contra Balak no es solo una lucha contra un ser externo, sino también una lucha por alcanzar el equilibrio espiritual, reconociendo que tanto el bien como el mal existen dentro de todos.